Hola, control total del asma. Iniciamos, tercera parte. Fíjate, qué interesante. Ahora ya vamos en la tercera parte. ¿Te gustaría saber cuál es el tratamiento preventivo para obtener el control total del asma? ¿Te gustaría poder decidir cuál es el tratamiento que te conviene para evitar las recaídas y para mantener al paciente sin crisis? ¿Qué te parecería completar esta guía ya con el tratamiento más específico, más exacto, lo que tienes que hacer para lograr ese control total del asma? Si tu contestación es sí, estás en el video correcto. La tercera parte del control total del asma sin crisis. Si no has visto los videos anteriores, te invito a que los veas en este canal. Soy el Dr. Caballero, alergólogo e inmunólogo clínico con más de 28 años de experiencia. Y estoy aquí para enseñarte cómo controlar mejor a tu paciente asmático. Algunos de ustedes seguramente tienen algún paciente con asma o conocen a alguien. Levanten la mano quienes de ustedes conocen un paciente asmático. No veo a ninguno que la levante. Te estoy viendo, ¿eh? En todo momento estaré interactuando contigo y te estaré viendo. Así es que responde, por favor, a las preguntas que hago. Y mira, este es el mapa de lo que hemos visto hasta ahorita y lo que vamos a ver, cuál es su tratamiento, el tratamiento del asma. ¿Qué necesitas hacer para mantener controlado al paciente? Bueno, primero, evitar los alergenos o los alérgenos y los desencadenantes. Vamos a ver qué interesante, cómo los puedes evitar. Aplicar vacunas antialérgicas una vez que hayas obtenido el diagnóstico y no solamente el diagnóstico clínico, sino también que hayas investigado la causa para que puedas ir directo a la enfermedad, para que tengas el control absoluto de este proceso alérgico, de este proceso asmático. También te voy a enseñar el tratamiento farmacológico, cuáles son los medicamentos preventivos y cuáles son los medicamentos de rescate. Y no quiero llegar al punto de la hospitalización. ¿Cuáles son los signos que te van a hacer pensar en que el paciente necesita hospitalizarse o necesita ir a un hospital? Primero, evitar los alérgenos o los desencadenantes. Te voy a recomendar no que necesites poner a tu niño con cubrebocas o a tu niña, sino las medidas que de alguna forma le permitan llevar una vida normal, una vida sin tantas restricciones, sin que tenga fobias y que tenga traumas emocionales o psicológicos. Te voy a decir cuáles son las medidas más adecuadas para mantener libre de síntomas a este paciente. Bueno, evitando los alérgenos o desencadenantes, como decíamos, la caspa de animales, tanto de perro como de gato, el evitar los humos, sobre todo el humo del tabaco, o el humo de leña, o cualquier humo, el de carros, cualquier humo es contaminante e irrita la vía respiratoria. Los polvos, sobre todo en las camas, en las almohadas. De hecho, un colchón que tiene más de 5 años tiene hasta 2 millones de parásitos de polvo, y esto no lo puedes quitar fácilmente. Será tema de algún otro video el que lo abarquemos. Evitar el polvo, sobre todo el que tenga contacto con polvo el paciente, el barrer, el sacudir, y sobre todo recomendamos que cuando el paciente no esté en su habitación, se abran las ventanas para que circule el aire y se mantenga lo más seco y limpio posible. Evitar los olores fuertes, los sprays, los olores penetrantes, los insecticidas, solventes de pintura, los detergentes, que a veces se siente, incluso hasta los perfumes que son muy penetrantes. También los polvos, pero los pólenes de diversas plantas. De acuerdo a las pruebas
el alergólogo te va a decir qué plantas específicamente tienes que evitar. Los cambios bruscos de temperatura, el mojarse bajo la lluvia, el exponerse a las corrientes de aire frías o el estar directo al ventilador o al aire acondicionado, irrita la vía respiratoria. Y como ya decíamos, las infecciones son fuente importante del que se desencadenen las crisis. Por lo tanto, vas a evitar sobre todo los procesos virales, las gripas, los catarros y el tener contacto con otros niños que sabes que pueden estar infectados. Cuando no se tiene el cuidado adecuado de aislar a los niños que están enfermos, es una fuente importante de contaminación. Cuando el paciente es alérgico al pasto, evitar que juegue sobre todo fútbol sobre pasto y que haga ejercicio extenuante cuando ya tenga los síntomas del asma. Todo esto evitando los alergenos o los alérgenos y los desencadenantes, vas a disminuir en forma importante la cantidad de crisis o la cantidad de síntomas que el paciente tiene. Pero sobre todo, llevar un tratamiento inteligente, un tratamiento sabiendo la causa, no tratándote a ciegas, sino sabiendo la causa exacta que está motivando el asma. Para eso, el médico alergólogo, una vez que haga las pruebas, te tendrá que dar la indicación de qué es lo que tienes que evitar y te va a dar vacunas específicas, ya sea tomadas o inyectadas, dependiendo de las características del paciente, la enfermedad, en este caso el asma, y sobre todo de lo que tú elijas también, porque cada vez los pacientes tienen más capacidad de elegir qué tratamientos son los que les interesa seguir. Y el tratamiento preventivo, mira, el tratamiento preventivo, tu paciente tiene que estar siempre con un tratamiento antiinflamatorio, puesto que el asma es un proceso inflamatorio crónico que tiene episodios variables, pero siempre necesitas estar bajo un tratamiento, ya sea esteroides inhalados o pastillas antileucotrienos como en Montelukast, en diferentes nombres comerciales. Cualquiera de los dos ingredientes es un tratamiento preventivo que te va a mantener desinflamado o te va a mantener. Ese tratamiento se da incluso cuando el paciente no tiene síntomas. Pero el tratamiento de rescate, si a pesar de las medidas preventivas, a pesar de la vacuna, a pesar de esos medicamentos que estás tomando constantemente, vienen las crisis porque te expusiste a algún factor o alguna infección, entonces indicamos tratamiento de rescate. Los diferentes broncodilatadores, de los cuales tenemos muchos en el mercado, diferentes broncodilatadores, por favor, dile a tu médico que te explique cómo usarlos, porque cada uno de ellos lleva una forma diferente de uso. Entonces, el médico te tendrá que decir, entrenar, cómo usar cada uno de los medicamentos de rescate que vas a usar. Principalmente son inhalados, pero también en forma de tabletas o de jarabe, dependiendo de la edad del niño. El tratamiento de rescate es para disminuir los síntomas y evitar que la crisis vaya aumentando en gravedad y que llegues a tener una crisis que requiera hospitalización. Y muchos de estos broncodilatadores los vas a usar con cámaras espaciadoras. Esto es muy importante que lo entiendas. Las cámaras espaciadoras, en donde vas a poner el medicamento, sobre todo en los niños, pero incluso en los adultos también los recomiendo. Cuando no puedes coordinar el disparo con la aspiración, se pone precisamente el medicamento en una cámara espaciadora. Se da el primer disparo y el paciente tiene que inhalar y exhalar, pero va a inhalar profundamente, lento y profundo, sostener la respiración
hasta 10 segundos, de 5 a 10 segundos, y luego exhalar más o menos de 5 a 8 respiraciones por cada disparo. Después de un disparo, que se hagan las 5 u 8 respiraciones, se dejan 30 segundos, se aplica el otro disparo. Entonces es muy importante la cámara espaciadora, incluso en los adultos. Puedes ver diferentes cámaras espaciadoras en la pantalla. Y lo importante es no llegar a necesitar la nebulización. Evitar hasta donde sea posible que tu paciente tenga que o nebulizarse. De hecho, los medicamentos actuales están tan avanzados que no es necesario utilizar el nebulizador, porque estos medicamentos tienen dosis medidas exactas y dosis medidas exactas que nos permiten dar tratamientos adecuados, tratamientos bien llevados. Cuando nosotros preparamos el medicamento, fíjense bien, son medicamentos especiales que avientan la dosis exacta que el paciente necesita para evitar que llegue a hospitalización. Pero ¿cuáles son los signos que nos indican que un paciente necesita hospitalización? Primero, que empiece el paciente a ponerse morado tanto las uñas como los labios, que se vea muy agitado, que no puede respirar, que sigue tosiendo y empieza a marearse o a sentirse un poquito confundido, en donde tiene palpitaciones más frecuentes, más seguidas. El paciente a veces, cuando llega a agravarse el problema, no puede pronunciar palabra y se ve realmente incluso sudando. Un paciente que empieza a ponerse pálido o morado. En ese momento requiere que lo lleves con un especialista y, si es necesario, se hospitalizará. Yo tengo la teoría que los pacientes no necesitan hospitalizarse cuando están bien tratados. Tengo 25 años sin hospitalizar ningún paciente, de tal forma que si caes en manos de un médico que sepa tratar adecuadamente el asma, probablemente no necesites hospitalización. Pero todo el tratamiento que te he dicho precisamente evitará que llegues a la hospitalización. Y ve, llegamos ya al resumen, y a que tú actúes. El resumen. En un minuto, quiero que fijes lo que has aprendido hasta ahorita en este momento, de los 3 videos, o cuando menos de este video. Escribe qué has descubierto, pero sobre todo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué beneficios vas a tener si actúas? ¿Y cuándo lo harás? Pausa el video y durante un minuto escribe estas respuestas. Acuérdate que la finalidad de la educación no es el conocimiento, sino la acción. Si no actúas, no vas a modificar el transcurso de la evolución de ese proceso asmático. Así es que contesta cada una de estas preguntas, te va a ser de mucho beneficio. Luz, cámara, acción. Actúa. Tienes que actuar, porque si no el asma va a seguir progresando y va a seguir agravándose. Toma acción y aplica lo aprendido. Si sospechas que es asma, ese padecimiento que has tenido y no te han dicho con exactitud que es asma, pero si tú ya sabes que es asma, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué pasos vas a seguir? Bueno, visita a tu alergólogo de confianza. Si estás cerca de nosotros, visítanos. Te vamos a ayudar. Hazte las pruebas. Definitivamente, si no te haces las pruebas, no van a poder determinar la causa exacta y no van a poder darte el tratamiento correcto y exacto. Ni siquiera podrán darte indicaciones exactas de qué es lo que tienes que evitar. Inicia el tratamiento adecuado, pero ya, inícialo cuanto antes. Es mucho más fácil tratar a un paciente cuando se ha hecho el diagnóstico oportuno que cuando ya tiene complicaciones. Recuerda, el asma origina complicaciones y te puede originar desde una rinitis alérgica que está
presente hasta en el 75% de los pacientes con asma, o también te puede originar otros trastornos e incluso una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un enfisema u otros problemas mayores. Pero recuerda, recibe el tratamiento adecuado. Si tú recibes un tratamiento, disfruta del control total del asma. También recuerda que el asma puede tener otras enfermedades alérgicas asociadas, como rinitis alérgica, como conjuntivitis, otitis, sinusitis, urticaria, que son ronchas, o dermatitis. Todo esto, cuando se presenta junto con el asma, indica un pronóstico más delicado. Debes de actuar cuanto antes, debes actuar ya. Y fíjate, llegamos al final, vimos que era el asma, que era una enfermedad inflamatoria persistente, crónica persistente, por eso requiere un tratamiento persistente y crónico, que era muy frecuente, que de hecho aquí en nuestra población el 12% aproximadamente tenían asma. Vimos los síntomas también, la tos, las sibilancias, la opresión, la dificultad para respirar, y dijimos que cuando había flemas podría ser que tuviera un proceso infeccioso agregado. Vimos los costos y señalamos que es mucho más costoso tener crisis que llevar un tratamiento preventivo, y sobre todo es mucho más costoso hospitalizarse que todo un tratamiento antialérgico. También señalamos cómo saber si tenía asma el paciente o si tienes asma. Señalamos cuáles son la forma no solamente de los síntomas, sino qué tienes que hacer para llegar al diagnóstico. Cómo distinguir de alguna manera si es un resfriado común o si es un problema de asma, en donde decíamos que el asma se presenta en los extremos del día y el resto del día el paciente puede estar normal, que los síntomas son variables, que puede tener periodos largos asintomáticos y de repente caer en estados graves. Vimos también las pruebas, que las pruebas que tienes que hacerte es las pruebas cutáneas y las pruebas de función pulmonar, específicamente la espirometría, para poder llegar al diagnóstico, tanto de la causa como la gravedad del problema. También exploramos evitar los alérgenos, evitar los desencadenantes, todo eso, el tratamiento preventivo constante que requiere el paciente y el tratamiento de rescate para no llegar a la hospitalización. Y fíjate, ya abarcamos prácticamente los 8 puntos. Espero que este repaso te haya refrescado todos los conceptos, y si no has visto los otros videos, están en mi mismo canal. Acuérdate, los localizas como primera parte, segunda y tercera parte. Y bueno, al final recuerda, la finalidad es que definitivamente lleguemos a tener un 15 de calificación. Las preguntas son, te las recuerdo, en las últimas 4 semanas se le pregunta a la persona que padece asma, ¿con qué frecuencia el asma te ha impedido las tareas habituales del trabajo, del estudio y del hogar? Lo ideal es que tengan un 5 de calificación, que nunca le hayan impedido evitar estas actividades. En la pregunta 2, ¿con qué frecuencia sintió la falta de aire? Y aquí también lo ideal es que nunca. Va a la escala, más de una vez por día es número 1, una vez al día, número 2, de 3 a 6 veces por semana, número 3, de 1 a 2 veces por semana, 4, y nunca 5. Y la tercera pregunta, también, ¿con qué frecuencia el asma ha interferido con tu sueño, con tu descanso? Cuando 4 o más noches a la semana te has despertado, es 1, pero cuando nunca es 5. Lo ideal es que llegues a la escala
de 15, sumando 5, 5 y 5, es decir, nunca. Cuando llegues a esto tendrás un control total del asma sin crisis, que es a donde queremos llegar, es a donde te quiero ayudar que llegues. Y recuerda, voy a estar dándote los mejores consejos de salud, no solamente para resolver los procesos alérgicos, sino para que crezcas como ser humano, para que tengas un desarrollo personal adecuado, para que saques lo mejor que hay en ti. También consejos psicológicos y técnicas emocionales, psicoterapéuticas, para que estés bien mental y físicamente. Te invito a suscribirte a mi canal, a seguirnos en Facebook, a enviarnos un mensaje por WhatsApp. Es la forma más rápida de comunicarte con nosotros. También puedes apartar una cita por esta vía, porque tenemos una cita para ti. Tenemos una cita para el paciente ese que conoces que padece asma. Ayúdalo y benefícialo. Dale nuestros datos, que vea nuestros videos y que tenga la información necesaria para que tome decisiones acertadas. Y quiero que seas parte de los pacientes satisfechos, de todos nuestros pacientes satisfechos, porque estoy seguro que te puedo ayudar. Te va a gustar venir a nuestra consulta, de eso estoy totalmente seguro. Es hora entonces de que tomes una decisión. La decisión de iniciar el tratamiento correcto, de estudiarte en forma correcta, de venir a vernos para poderte ayudar, de compartir con las demás personas estos videos y de hacernos preguntas o participar aquí abajo. Te invito a que conozcas mis datos, mi consultorio, para poderte ayudar, principalmente dirigido en esta ocasión a asma bronquial, pero recuerda que soy psicoterapeuta también y neuroprogramador. Estoy a tus órdenes para lo que creas conveniente y siempre será un placer poderte atender. Por favor, si has visto estos videos, puedes tener un descuento en nuestras consultas. Consulta con mi asistente, llámanos y te daremos una sorpresa. Nada más tienes que señalar que has visto estos videos en YouTube y que estás inscrito en mi canal. Y comparte porque el compartir es dar beneficios a los demás. Espero verte muy pronto en mi consultorio. Hasta luego. Adiós.